Ya, bien. Entonces, el tumor maligno más frecuente del aparato genitourinario masculino, ¿ok? Es la próstata, ¿ok? Y de hecho es segundo en frecuencia a nivel general en el hombre, después del pulmonar. O sea, no es cualquier cosa el cáncer de próstata. Lo bueno del cáncer de próstata es que a diferencia de otros cánceres de otros órganos, avanza bastante lento. De hecho, se considera que cuando uno diagnostica a un varón, al menos acá en el Perú, ¿no? de cáncer de próstata, ese paciente por lo menos tiene unos 5 a 10 años con ese cáncer ahí y no se ha muerto. Y seguramente va a durar otros 5 a 10 años con cualesquiera de los tratamientos, incluso con las pastillas o con las inyecciones, o sea, no hay ningún problema. Bien, entonces como le dije, son hormonodependientes, la anatomía patológica, o sea, anatomopatológicamente son adenocarcinomas, ¿no? Y se producen en la zona periférica de la próstata. A veces el diagnóstico se hace por manifestaciones de la metástasis. La metástasis usualmente son a nivel de columna lumbosacra, también crestas ilíacas, y son lesiones osteoblásticas. Entonces a veces comprimen raíces nerviosas a nivel de médula y eso da dolores neuropáticos tipo eh, ciática, ¿no? Ciatalgias, empiezan a tener problemas para caminar, dolor óseo y dependiendo de qué tanto esté ingresando a la médula del hueso va a dar mieloptisis, ¿no? Y por ende coagulopatías, etcétera, ¿no? O reacciones leucemoides. ¿Okay? Entonces a veces se manifiesta de esa forma, sobre todo en pacientes, acá en Perú todavía es bastante frecuente que nos lleguen los pacientes con ya metástasis, ¿okay? Por el tema de la falta bueno, de cultura más que nada, ¿no? Eso es algo que recién se está dando, el tema de los chequeos preventivos, sobre todo cuando son de provincias normalmente ya vienen con metástasis. La elevación del antígeno prostático o del PSA es la prueba más sensible para el diagnóstico precoz, ¿ok? Al menos hasta ahorita descubierta. Pero todavía los diferentes estudios randomizados del Cochrane y todo eso todavía no se ha demostrado que realmente el hecho de diagnosticar precozmente a alguien realmente esté en forma global mejore la supervivencia, ¿no? En cierta forma todavía no se está totalmente eso demostrado. Bien, entonces con respecto al PSA, es importante que sepan que si el PSA está menos de 4, hay poca probabilidad de que ese paciente tenga un NM de próstata. Hablamos de TR normal, ¿eh? Por si acaso, tacto rectal no sospechoso, ¿no? O sea, TR normal, por si acaso, ¿no? Entonces, si es un PSA menos de 4, poca probabilidad. No quiere decir nula, ¿no? Porque yo he visto cánceres con 2 o 1.2 de PSA. Bien, PSA de 4 a 10, tendríamos que valorar si ese paciente necesita realmente biopsia o no. ¿Y cómo la valoramos? Utilizamos otro examen que se llama el PSA libre. Este PSA, el que utilizamos para el screening, es el PSA total, ¿ok? Es el PSA total. Pero cuando tenemos el PSA total entre 4 y 10, es decir, es un valor un poco sospechoso, pero no necesariamente indicativo de biopsia absoluta. Y lo que hacemos es pedir el PSA libre. ¿Y qué hacemos con este PSA libre? Sacamos un cociente entre el PSA libre sobre el PSA total y por 100. Si este porcentaje sale menor de 15, o sea, menos de 15%, entonces la probabilidad de que sea un NM es mayor. Por lo tanto, ese paciente va a biopsia. Si este porcentaje es mayor del 20%, 20-25%, ¿ok? Entonces, es más probable que este aumento del PSA sea por una prostatitis o X cosa. Es decir, nada malo, o sea, no cáncer. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir simplemente observando a esta persona. ¿Ok? Pero si el PSA total es mayor de 10, ese paciente va a biopsia. ¿Ok? A veces nosotros jugamos, cuando está el PSA entre 4 y 10, jugamos un poco dándole tal vez antibióticos, porque hay varias causas por las cuales un PSA puede estar elevado.
Uno, infección urinaria. Dos, si el paciente tiene sonda, si es portador de sonda y tiene PSA alto, le echamos la culpa a la sonda. Obviamente, acuérdense, TR normal, ¿no? Estamos hablando que el TR no está sospechoso. ¿Ya? Otro, que por ejemplo recientemente haya tenido una retención urinaria. Igual, le podemos echar la culpa a la retención urinaria. Otra es que tenga una prostatitis crónica. Eso también eleva a veces hasta incluso más de 10 el PSA. Entonces, a veces, como le dije, entre 4 y 10, aparte de pedirle el PSA libre, lo que damos, por ejemplo, antibióticos. Empezamos a dar antibióticos por 10, 15 días. Si es que tiene una prostatitis, tendría que bajar ese PSA cuando le damos el control. Si tiene una infección urinaria, obviamente va a desaparecer la razón por la cual estamos sospechando que este PSA elevado. Entonces, cuando le hacemos un control, si se ha disminuido el PSA, entonces decimos, ok, ya sabemos que fue simplemente una elevación temporal o por tal razón y ya no necesita biopsia. Pero si sigue elevado, va a ir a biopsia. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto al PSA. En cuanto a las metástasis, como le dije, las metástasis a distancia las primeras son las óseas, ¿ok? Pero obviamente antes de ir al hueso va a pasar por los ganglios, y los primeros ganglios comprometidos son los obturatrices y los ilíacos, ¿ok? Pero en cuanto a órganos, el primero es el óseo, ¿no? Y si estamos sospechando que hay metástasis, tenemos que indicarle al paciente una tomografía abdominopélvica de estadiaje, ¿ok? Para ver el tema de los ganglios, etcétera. Y para ver las metástasis óseas, lo que se pide es una gammagrafía ósea con tecnesio 99. Ese es el examen para ver la metástasis óseas, no es la tomografía ni la resonancia magnética, es la gammagrafía ósea con tecnesio 99. Bien, entonces esto es más o menos un resumen sobre lo que tienen que saber sobre el cáncer de próstata. Como les dije, los tratamientos de intención curativa es la prostatectomía radical, puede ser abierta, laparoscópica, robótica, yo qué sé, la radioterapia en algunos países, y cuando ya es un cáncer avanzado, es decir, hablamos de T3 para arriba, ya solamente se le da tratamiento paliativo, que es una hormonoterapia, ¿no? Castración, ya sea quirúrgica o farmacológica. Aquellos pacientes a los cuales pensamos que pueden tener indicación para tratamiento curativo tienen que reunir ciertos criterios. Uno es la edad. Aquellos pacientes en que tienen una probabilidad de vida mayor de 10 años cumplen un criterio. Otro es que no tengan un PSA mayor de 25. ¿Por qué? Porque se considera que cuando el PSA está más de 25, la probabilidad de que ya haya metástasis óseas es mayor. Por lo tanto, si tiene más de ese PSA, ¿no? Más de PSA de 25, ya es un punto menos para el tratamiento curativo, de intención curativa. ¿Ok? Eso es más o menos, y obviamente pues el TNM, ¿no? O sea, si es más de T3, ya no va a ir a tratamiento curativo, porque ese cáncer ya salió fuera de la cápsula y por lo tanto no se va a poder resecar todo el cáncer. Entonces ya solamente va a tratamiento paliativo. Bien, vamos a ver algunas preguntas. No sé si algo quedó en duda, algo no expliqué bien, como para empezar las preguntas. ¿Algo? Nada, ya. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta respecto del cáncer de próstata? ¿Okay? Vamos a buscar la falsa sobre el cáncer de próstata. Acá se contradicen, ¿no? Afirmación que no es correcta. Ya. Su incidencia aumenta desde los 50 años. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Qué dicen del cáncer de próstata? Sí, ¿no? Obviamente, mientras más edad tiene, más probabilidad de que tenga. Ya, entonces es correcta. ¿Mayor frecuencia en la raza negra? ¿Saben algo de esto? Ya, sí, es más frecuente en la raza negra. ¿Ok? Es más frecuente. No sé por qué la raza negra tiene tantas cosas que son más frecuentes.
pero en el tema del cáncer de próstata sí. ¿Es el segundo tumor más frecuente en el varón? Ya dijimos que sí, ¿no? ¿Se ha relacionado su aparición con la exposición al cadmio? Ya, también. ¿Ok? El cadmio, sobre todo algunas sustancias que tengan que ver con las industrias plásticos, ¿no? Todo eso tienen... no está como que al 100%, por eso dice se ha relacionado nada más, pero no está, no es algo 100%. Pero pues algunas veces lo ponen este tipo de cosas. Bien. ¿Los pacientes castrados desarrollan con más frecuencia cáncer de próstata? No, pues no. Sí, justamente el tratamiento es la castración, ¿no? Entonces, esa es la que es falsa. Muy bien. Proseguimos. ¿Qué pruebas de las citadas son más fiables en la detección precoz del cáncer de próstata? Ya dijimos eso, ¿no? ¿Cuáles son las dos pruebas? El PSA y el tacto rectal, ¿no? Esas son las pruebas más fiables para detección precoz del cáncer, detección precoz, ¿no? Porque obviamente la biopsia es la que va a mandar. Ya. ¿Qué método diagnóstico presenta mayor sensibilidad para detectar metástasis óseas? ¿Cuál dijimos? La gamografía ósea, ¿no? Con tecnesio 99. Muy bien. La localización más frecuente para una estenosis posoperatoria. Ah, ya, este es otro tema. Pero qué bueno que lo puse acá. Cuando hacemos una resección transuretral de próstata, metemos un aparatote gruesote por la uretra y a veces por el meato no ingresa, entonces tenemos que dilatar para poder ingresar el instrumento. Y eso hace que después, ya en el postoperatorio, cuando ya se le retira la zona, ya se va de alta el paciente, ya está en su casa y regresa su control, de pronto esa cicatriz que se formó en el meato por la dilatación empieza a formar una cicatriz fuerte y empieza a cerrarse el meato y el meato se estenosa o se estrecha. Es una de las complicaciones más frecuentes de la resección transuretral de próstata, ¿ok? Ya sea por cáncer o por no cáncer, ¿ok? No tiene nada que ver qué diagnóstico tiene, simplemente es la complicación por el instrumento que se utiliza, ¿ok? Entonces, la respuesta es esa, la fosa navicular, ¿no? Que es el meato uretral. Esa es la localización más frecuente de la estenosis postoperatoria por RTU. Bien. ¿Alguna pregunta sobre cáncer de próstata? ¿O sobre hiperplasia? Porque ya vamos a dejar próstata. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Todo quedó claro sobre cáncer de próstata? ¿Algo no quedó claro? Siéntanse en la libertad, ustedes están pagando. A la una, a las dos. Sí, de las preguntas, algo que no haya quedado claro, por qué no era tal cosa, o por qué tal respuesta no era, no sé. Nada. Bien. Entonces vamos a pasar a otro órgano que es la vejiga. En cuanto al cáncer de vejiga, que es tal vez uno de los temas más principales, el cáncer de vejiga es un cáncer diferente a otros órganos también. Este es más o menos el TNM del cáncer de vejiga, ¿ok? Este que ven acá, que dice T6, es cáncer in situ, ¿ok? Cáncer in situ es el cual es una lesión plana, ¿ok? Plana, que solamente abarca la mucosa, ¿ya? La mucosa del urotelio, ¿ok? La mucosa de la vejiga, ¿ya? Ese es el cáncer in situ. De ahí viene el TA. El TA es una lesión que también solamente abarca la mucosa, pero es una lesión exofítica. No es una lesión plana como el cáncer in situ, es una lesión exofítica. ¿Okay? De ahí viene el T1, que también es una lesión exofítica,
¿ok? Que abarca no solamente la mucosa, sino también el tejido subepitelial. De ahí viene el T2A. El T2A, a partir del T2, este cáncer ya se considera cáncer músculo invasivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente el T2A ya está agarrando la capa muscular. El T2A agarra la capa superficial del músculo, nada más. ¿Ok? Y el T2B ya agarra hasta la capa profunda muscular. El T3A agarra cierto grado la serosa, el T3B ya pasa la serosa, y el T4, como todos los T4, ya salió a órganos vecinos, ¿no? O a distancia. Entonces, ¿qué es lo importante con el cáncer de vejiga? Es que el cáncer de vejiga se divide justamente en dos, aquellos que son músculo invasivos y los que no son músculo invasivos o superficiales. Ya no se le dice superficiales casi, se le dicen no invasivos, ¿ok? Que son T1, TA y T6. Y los invasivos de T2 para arriba. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque si encontramos nosotros un tumor que es de T2 para arriba, ese paciente va a cistectomía radical. A menos que sea T4, ¿no? T4 ya no se le toca, ¿no? Como en cualquier órgano, ¿no? O sea, si ya está con metástasis, ya no se hace cirugía con intención curativa, ¿no? La cistectomía radical se hace con intención curativa. O también se hace cuando el paciente sangra tanto que lo mejor es el retiro de la vejiga para poder evitar este sangrado, ¿no? Y que se anemice y que muera pues por anemia, ¿no? Por pérdida sanguínea. ¿Okay? Pero digamos que la intención curativa es la cistectomía radical. Y cuando encontramos unas tumoraciones no músculo invasivos, es decir, de T1 para abajo, lo que se hace es un tratamiento que se llama instilaciones vesicales, que es una quimioterapia. Pero no es una quimioterapia sistémica, es una quimioterapia intravesical. Y ahorita vamos a hablar más al respecto. Bien, entonces, la forma más frecuente de presentación del cáncer de vejiga es la hematuria. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que toda hematuria sea cáncer, por si acaso. No se vayan a confundir. ¿Ya? La causa más frecuente de hematuria no es cáncer de vejiga, es litiasis. ¿Ya? Pero la forma más frecuente de presentación del cáncer de vejiga es la hematuria. Sí me doy a entender la diferencia, ¿verdad? Ya. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los cuales sí está bastante probadísimo, ¿okay? Los factores de riesgo para tener cáncer de vejiga. Tabaco. ¿Okay? Fumadores pesados, hablamos de cajetillas por día. ¿Ya? Fumadores pesados. Otro es la exposición a las sustancias, a los solventes que tienen que ver con la fabricación de pinturas, la metalurgia, los textiles, los plásticos, ¿ya? Por ejemplo, por eso es importante cuando uno hace la anamnesis a un paciente y le pregunta a qué se dedica. Soy pintor, soy carpintero, trabajo en, no sé, pues haciendo en la fábrica de tubos de plástico, o en las mineras incluso, ¿ok? Todos esos son factores de riesgo por la exposición a todas estas sustancias, el cadmio, el selenio, todas esas cosas, ¿ok? El consumo de café también no está tan probado como las otras, pero es consumo de café también, consumo pesado de café, ¿no? O sea, hablamos de más de 5 tazas de café pasado al día. ¿Ok? No café de café, pues eso no, ¿ya? Los edulcorantes también están demostrados, pero también tiene que ser un consumo masivo, ¿no? O sea, un consumo fuerte. La ciclofosfamida, o sea, el tratamiento con ciclofosfamida, aquellas pacientes, por ejemplo, en las cuales están en este tratamiento por un tema de lupus o alguna enfermedad autoinmune, también están en riesgo. La esquistosomiasis, que es una parasitosis que acá no hay, ¿no? Pero bueno, a veces puede venir. Las cistitis crónicas, pero las cistitis más que nada por cálculos de vejiga. O sea, estas cistitis crónicas
por cálculos de vejiga también se considera un factor de riesgo. Y la radioterapia. Paciente, por ejemplo, que ha recibido radioterapia por un tema de un NM de útero, o de colon, o de próstata, ¿ok? También es un factor de riesgo. La relación hombre-mujer en cuanto a incidencia de cáncer de vejiga es 3-1, el hombre gana, ¿ya? ¿Cómo es el tema del diagnóstico? Paciente que viene con hematuria, ¿ok? O ecografía que dice que tiene un tumor en la vejiga, cualquiera de las dos cosas o las dos cosas. Ese paciente se le tiene que hacer, así diga la ecografía que tiene ahí un tumorzazo, aún así se le tiene que hacer una cistoscopía. ¿Qué significa la cistoscopía? Entrar con la camarita por la uretra para visualizar vejiga, ¿no? Esa es la cistoscopía. Todo paciente con sospecha de una tumoración de vejiga se le tiene que hacer cistoscopía. ¿Por qué? Porque podemos encontrar, aparte de un tumor exofítico, también un cáncer in situ, o sea, una lesión plana, y eso es importante, más adelante les voy a explicar por qué. Posteriormente a la cistoscopía, si yo confirmo las lesiones, ya sean esofíticas, planas, frondosas, lo que sea, ese paciente pasa directamente a hacerle una resección transuretral de vejiga. ¿Con qué fines? Con el fin de resecar aquel tumor o tumores y mandarlos a anatomía patológica. Ese sí sirve como biopsia. ¿Para qué? Porque cuando uno reseca la tumoración o las tumoraciones, uno trata de agarrar, de resecar y que la resección llegue hasta músculo. Es decir, yo tengo que agarrar parte del músculo. ¿Para qué? Para que el anatomopatólogo me diga sí o no agarró músculo. Si está invadido o no músculo. Y yo poder hacer el TNM que les acabo de enseñar hace un rato. ¿Okay? Para eso sirve la RTU. No hay otra forma. La tomografía no me va a decir, a menos que pues ya esté toditito tomado, ya no sea necesario hacerle ni siquiera la RTU, porque ya la metástasis está por todos lados. Solamente así, pero si no, tengo que hacer la RTU, tomarle, si está toditita tomada la vejiga, por lo menos le tomo una parte y que el patólogo me confirme que hay invasión muscular o no. ¿Ok? No hay, ese es el, digamos, el protocolo a seguir. Cistoscopía RTUV. ¿Ya? Y dependiendo de lo que diga el patólogo con respecto a la muestra que se ha tomado en la RTUV, será si el paciente se va a quimioterapia intravesical, a otra RTU para resecarle lo que resta del tumor, o a cistectomía radical, o a su casa. ¿Ok? ¿Ya? Bien, 75% de los tumores son no músculo-invasivos. ¿Ok? Es decir, la gran mayoría son superficiales. 25% solamente son invasivos. Ya al diagnóstico, ¿no? Hablamos. El carcinoma in situ, a diferencia de en el resto de los órganos, en que es muy bueno encontrar, uy, sí, solamente es in situ, qué bueno. No, en la vejiga no es así. En la vejiga el carcinoma in situ es el más agresivo, porque es de recurrencia y de diseminación rápida. ¿Ok? Es el más agresivo. Por eso es importante hacer la cistoscopía. No es lo mismo que yo tenga un solo tumor solo, sin ninguna lesión que aparentemente sea de cáncer in situ, a tener un tumor más varias o una lesión de tumor de cáncer in situ. Cambia completamente la forma de tratamiento que va a tener este paciente. Y el pronóstico, obviamente. Bien. ¿Cuál es la anatomía patológica usualmente del carcinoma de vejiga? Las de 95% son células transicionales de vejiga, así se llama. ¿Ok? Carcinoma de células transicionales. El resto puede haber escamoso, o sea, de células escamosas. Usualmente el carcinoma de células escamosas es cuando es por cistitis crónica por litiasis recurrentes. ¿Ok? Ese es el que aparece. El que está ligado a las litiasis, a los cálculos, es el escamoso. Y el adenocarcinoma, que usualmente es cuando hay un tema de un divertículo o algo así, no es muy frecuente. Ya, ustedes apréndanse que son células transicionales más que nada. Bien, en cuanto al tratamiento,
Si es superficial, es decir, no músculo invasivo, va a quimioterapia endovesical. ¿Y qué es lo que se utiliza? La BCG. ¿Ok? La de la tuberculosis, esa misma es la que se utiliza. Se le hace quimioterapia endovesical. Se le instila la BCG a través de una sonda hacia vejiga, después de haber resecado el tumor. ¿Ok? Ya. Solamente eso es cuando es no músculo invasivo, ¿no? O superficial. Y cuando es invasivo, si no ha salido fuera de la vejiga, es decir, no hay ganglios, no hay estructuras adyacentes aparentemente comprometidas, entonces se le puede hacer una cistectomía radical con o sin quimioterapia, y eso ya va a depender del oncólogo, ¿no? Y si ya salió fuera de la vejiga, pues eso va a quimio nada más, ¿no? Si es que ya eso ya va netamente a oncología, ya no lo manejamos nosotros, ¿ya? Entonces, más o menos este es un resumen sobre el cáncer de vejiga. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que me expanda sobre cáncer de vejiga? Nada, ya. El segundo tumor más frecuente en el aparato urogenital es el de vejiga, ¿ya? El segundo más frecuente del aparato urogenital es el de vejiga. En el tumor de vejiga, ¿cuál es el tipo histológico más frecuente? ¿Cuál le dije? El transicional, ¿no? ¿Qué tratamiento emplearía de entrada ante un tumor de vejiga? De entrada, ¿no? O sea, de inicio. ¿Qué es lo que le dije que se hace de inicio? Hay una secuencia, ¿no? Ya sé que hay un tumor de vejiga, de ahí ¿qué cosa hago? Resección transuretral, ¿ok? Yo ya sé que hay un tumor, obviamente por cistoscopía, aquí lo ideal sería poner eso, por cistoscopía, para que no se confundan. Y sí, de ahí sigue resección transuretral, ¿ok? Lo otro va a depender de la resección transuretral, todo lo demás, ¿ya? O sea, todo lo demás viene o no, dependiendo de lo que informe la anatomía patológica de la resección transuretral. Bien, entonces esa es la respuesta. ¿Sí queda claro, verdad? Bien. ¿Cuál es el método más rentable para el diagnóstico de carcinoma vesical in situ? Ya, esa pregunta es capciosa, por decirlo así. Cuando hablan de método más rentable es un tema económico, es decir, la cistoscopía cuesta, la ecografía cuesta, la resección cuesta, pero hay uno que cuesta poco y es solamente para el in situ, y esa es la citología urinaria, es decir, el PAP en orina. El PAP en orina solamente sale positivo en el carcinoma in situ. ¿Por qué? Porque el carcinoma in situ es lo que se llama G3, que es muy indiferenciado. Entonces solamente sale positivo en los indiferenciados y en los in situ. Puede haber un tumor exofítico, o sea, no in situ, que sea G3 y por ende también puede salir la citología urinaria positiva, por si acaso. ¿Ya? Pero lo más frecuente es que sean los in situ. ¿Ya? Pero el papanicolao en orina o la citología urinaria es en cierta forma el método más rentable. Pero igual se le hace todo lo demás, ¿ah? ¿Ya? Bien, diga la afirmación que no sea correcta, o sea, la incorrecta, sobre el cáncer de vejiga. Bien, busquemos la que no es correcta. Bien, ¿existe una relación directa con el consumo de tabaco? Que dijimos que sí, ¿no? Bien. ¿Mayor incidencia en el varón? También. ¿El carcinoma transicional es el tipo histológico más frecuente? También. ¿El papiloma invertido es de gran agresividad? No hay papiloma invertido. ¿Ok? No hay papiloma invertido. Eso no existe. O es exofítico o es plano, in situ. ¿Ya? No hay papiloma invertido. Un papiloma, ya te está diciendo que es un papiloma, es algo que sale. Pues. No hay papiloma invertido, pues, ¿no? Ya. Ya. Mayor incidencia a partir de los 50 años, bueno, como todos los cánceres, o bueno, mejor dicho, la mayoría, mientras más edad, más mayor, ¿no? Entonces, la falsa,
El papiloma invertido que no existe.